Buenas. El tema de esta sesión es la curva normal y las medidas de forma. Hasta ahora nosotros hemos visto esencialmente dos maneras de resumir la información en nuestra base de datos. La primera es preguntándonos acerca de los valores típicos en una distribución, las medidas de tendencia central, y luego preguntándonos acerca de cómo varían los valores en torno a esas medidas de tendencia central, es decir, las medidas de variabilidad. El próximo paso es tratar de hacernos cargo de lo que nosotros llamamos la forma que toma una distribución. Esencialmente, las medidas de forma que voy a tratar en esta sesión se reservan para variables intervalares y de razón, y en algunas ocasiones para variables ordinales. Como comentario parentético debo decirles que las variables ordinales a menudo son tratadas como si fueran numéricas, como si fueran intervalares. Técnicamente no lo son, pero afortunadamente muchas de las técnicas que nosotros usamos en estadística moderna permiten este juego siempre y cuando tengamos un cierto grado de aprehensión o de cuidado en cómo usamos esos resultados. Cuando hablamos de forma en la distribución, la manera más fácil de abordar esto es directamente desde las formas gráficas. Si ustedes miran en pantalla, aquí nosotros tenemos un ejemplo de forma, es decir, la distribución es alta en el medio y más baja en los extremos. Podemos dibujarla también a través de un gráfico de línea y nuevamente vemos una forma general de la distribución de estos datos. Ahora, para poder hablar de una manera relativamente simple acerca de la forma de una distribución, la manera más fácil de hacer eso es utilizar una forma en particular como una forma de referencia y así describir las distribuciones que nosotros tenemos en función de cuánto se parecen o cuánto no se parecen a esa forma de referencia. La forma de referencia por antonomasia en la ciencia y en la estadística es lo que se llama la curva normal o la campana de Gauss. No me cabe duda que todos ustedes han visto esta forma en algún momento a lo largo de sus vidas. Esta es una distribución que tiene cientos de años en términos de su fundación, pero ha sido en los últimos 100 años que ha tomado una importancia muy grande en lo que es el uso y el desarrollo de la estadística. Aquí está la fórmula para la curva normal. Es horrible, lo sé. Hay un conjunto de letras griegas, otros números, otras letras latinas. Lo que más quiero que ustedes reconozcan de esta fórmula es que dentro de la fórmula aparece la media poblacional y la varianza poblacional. Es decir, la curva normal siempre mantiene la forma general de campana, pero su altura, su amplitud y su lugar dentro de una línea de números está dada por la media y la varianza de la distribución. Por ende, como la curva normal puede variar a menudo en función de estos valores, lo que normalmente hacemos es utilizar los puntajes Z o usar una curva normal estandarizada, es decir, una curva normal de datos centrados y reducidos, de datos estandarizados, como el referente. Como dije al final de la sesión anterior, toda distribución que ha sido estandarizada, que ha sido convertida en puntaje Z, tiene media 0, varianza 1 y desviación estándar 1. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es tomar esa horrible fórmula que vimos hace un minuto y reemplazar la media poblacional y la varianza poblacional por 0 y 1 respectivamente, generándonos una curva
una fórmula bastante más simple y una curva que es efectivamente estándar. La curva normal tiene un conjunto de propiedades que para nosotros son bastante útiles. Primero que nada, si tomamos una curva que tiene una forma esencialmente cóncava arriba y convexa hacia abajo, los extremos de la curva normal se extienden hasta el infinito, tanto por el lado positivo, visto desde su punto de vista, como por el lado negativo, desde su punto de vista. La curva normal es asintótica, es decir, nunca toca el eje horizontal. Se acerca cada vez más, pero nunca lo toca, mucho menos lo cruza. El área total bajo la curva es la unidad, es decir, es 1. Si tuviéramos la oportunidad de medir esa área, que no lo medimos con reglas, sino que usamos procedimientos matemáticos para hacerlo, el valor sería 1. La curva normal es simétrica en torno al punto medio, es decir, si la dobláramos, quedarían las dos partes perfectamente sobrepuestas la una sobre la otra. Como es simétrica, el área bajo cada lado de la curva normal es equivalente a 0,5 unidades. Finalmente, la curva normal tiene la ventaja de que tanto la moda, el valor que más ocurre, la mediana, el valor que está exactamente en el medio, y el promedio, la media, todos están exactamente en el medio de esa distribución, en el punto más alto de la campana. Nosotros podemos, utilizando matemática, calcular áreas bajo la curva normal. Por ejemplo, aquí tengo una curva normal estandarizada, la media de 0 está indicada en el punto más alto de la curva, y vamos a suponer que yo quiero calcular el área que está entre las dos líneas de puntos que corresponden a A igual a 1 y A igual a 2. Para calcular el área bajo la curva se utiliza un procedimiento matemático que se llama un integral. Se integra la fórmula de la curva normal desde los valores limítrofes que yo establecí en la diapositiva anterior. En esencia, para hacer este cálculo de evaluar esa área entre el valor de A y el valor de B, o el valor de 1 y 2, la manera en la cual normalmente lo usamos es calculamos el área entre 0 y 2 y luego le restamos el área entre 0 y 1, dejando el área entre 1 y 2. Ahora, la gran mayoría de nosotros, y me encuentro dentro de ese grupo, no sabe, o en el caso mío, no recuerda cómo realizar una integración de una curva de este tipo. Por suerte, casi todos los libros de estadística tienen en sus anexos lo que se llama una tabla de área bajo la curva normal. Y esta área, como ustedes pueden ver en pantalla, está calculada para las distancias entre el valor 0, el valor del medio de la distribución, y un valor de z correspondiente. En este caso en particular, ustedes pueden ver enmarcado en rojo en esa tabla cuál es el área bajo la curva entre 0 y 2 puntajes z, que corresponde a 0.4772, y el área que hay bajo la curva entre el valor de 0 y 1, que corresponde a 0.3413. En esencia, esta horrible fórmula en pantalla se puede extraer directamente de la tabla los dos valores fundamentales para nosotros y hacer la resta correspondiente. Es decir, usando la tabla, nosotros podemos llegar a decir que el área bajo la curva que está entre el valor A igual a 1 y A igual a 2 es de 0,1359. Es decir, 13,59% del total del área bajo la curva está delimitado por esos dos valores que yo fijé anteriormente. Si el área bajo la curva es 1 o 100%,
el área correspondiente a este espacio entre A igual a 1 y B igual a 2 se puede interpretar de la siguiente manera. Suponiendo que los datos siguen una distribución normal, la probabilidad que un caso tenga un valor de z que esté entre 1 y 2 es de aproximadamente 0,136 o 13,6%, suponiendo que los datos se distribuyan normalmente. Es esta interpretación del área bajo la curva como la probabilidad de ocurrencia de algo que hace que la curva normal sea tan importante para la estadística moderna. Si los datos se distribuyen normalmente, nosotros podemos utilizar esa información para hacer cálculos de probabilidad basándonos en el área bajo la curva. Ahora, dado todo esto, se hace muy importante preguntarnos si los datos que nosotros tenemos se distribuyen normalmente o no, o cuán cercanos son a una distribución normal. Por ejemplo, en el caso que venimos trabajando, el ejemplo de los 20 hogares, dado el promedio de 2,25 y la desviación estándar de 1,29, si la distribución fuese normal, se vería de esta manera. Sin embargo, la distribución se ve de esta manera, o podríamos ya suavizarlos, que es decir, quitarle todos los puntos más de quiebre, y vemos que la curva observada no es precisamente normal. Entonces la pregunta con la cual tenemos que trabajar ahora es ¿cuánto se parece la curva de hijos normalizada y la curva de hijos observada y suavizada? Para responder a esa pregunta, nosotros tenemos dos estadígrafos puntuales a nuestra disposición. Estos son el sesgo y la kurtosis. Estos dos estadígrafos nos permiten responder la pregunta de cuánto se parece la distribución de nuestros datos a una distribución normal. El sesgo es una medida del grado de asimetría en una distribución, es decir, cuánto se aleja la distribución observada de una distribución normal. Un sesgo de 0 indica una simetría perfecta, es decir, ausencia total de asimetría. Ausencia total de asimetría significa que las dos colas de mi distribución son exactamente iguales las dos. La distribución es simétrica. Cuando el sesgo es positivo, es decir, el sesgo es mayor que 0, eso indica que la cola a la derecha de la distribución es más larga que la cola a la izquierda de la distribución. Cuando el sesgo es negativo, es decir, es inferior a 0, eso indica que la cola a la izquierda es más larga que la cola a la derecha. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se ve en la línea más delgadita, una curva normal, y en la línea más gruesa, una curva con un sesgo positivo. Como pueden ver, la cola hacia el lado derecho, hacia el lado positivo, es muchísimo más larga que la cola hacia el lado izquierdo o el lado negativo. El sesgo negativo es esencialmente este mismo gráfico, pero visto en un espejo. Me tomó varias horas generar este gráfico solo y no tuve el tiempo para generar el gráfico en la otra dirección. Creo que ustedes entienden. Es interesante notar que cuando existe un sesgo, la moda, la mediana y la media ya no se distribuyen o no se ubican todos en el mismo punto de la distribución, el punto más alto. Si el sesgo es positivo, si la cola es más larga hacia la derecha, tanto la moda sigue estando en el punto más alto, pero la mediana y la media se desplazan hacia el lado derecho. No solamente se desplazan, pero la media se desplaza más rápidamente que la mediana. Si el sesgo fuese hacia la izquierda, la mediana se desplazaría primero
y un poco más allá aún la media. La kurtosis es una medida del grado de picudez de una distribución. Por picudez quiero decir de cuán empinada es la distribución normal, o la distribución observada, perdón. Una kurtosis de 0 indica el mismo grado de picudez que una distribución normal. A eso se le denomina normalmente una distribución mesocúrtica, con una kurtosis mediana. Una kurtosis positiva, superior a 0, indica un mayor grado de picudez, es decir, una distribución que es más puntiaguda que la curva normal. A esto se le denomina leptocúrtica. Finalmente, una kurtosis negativa o una kurtosis inferior a 0 indica un menor grado de picudez o una distribución menos puntiaguda, más chata si ustedes quieren, que la curva normal. A esto se le denomina una distribución platicúrtica. Aquí en pantalla ustedes pueden ver en azul una distribución normal y en negro una distribución platicúrtica, bastante más chata que la campana de Gauss tradicional. En esta diapositiva ustedes pueden ver una distribución leptocúrtica. Nuevamente en azul aparece la distribución normal y en negro aparece la distribución leptocúrtica, que es bastante más puntuda que la distribución normal. Para la distribución de hijos, yo hice el cálculo, no me parece relevante entrar en fórmulas en este momento, hice el cálculo de estas dos medidas y me arrojó que el sesgo era de 0,132. Esto indica un leve sesgo positivo. Para serles bien honesto, yo utilizo criterios bastante estándares para evaluar el grado de sesgo en una distribución. Normalmente, un sesgo entre 0 y 0,5 se considera, para todos los fines prácticos, básicamente igual a una distribución normal. En el sentido particular de que si el sesgo es entre 0 y 0,5, yo puedo tratar esa distribución como si fuese normal, para todos los criterios de cálculo de área, etcétera, que había mencionado anteriormente. Si el sesgo es mayor a 1,0, nunca debería considerarse normal. De hecho, uno puede aplicar un conjunto de transformaciones de procedimientos puntuales para convertir una distribución con un sesgo muy pronunciado, mayor a 1, en una distribución relativamente normal. Esto va mucho más allá de lo que podríamos ver en un ramo introductorio como este. Simplemente dejo abierto la posibilidad de que eso sí puede ocurrir. Ustedes pensarán, dejé afuera el rango entre 0,5 y 1. Lo dejé afuera básicamente porque ahí estamos en una suerte de tierra de nadie. Menos de 0,5, ningún problema. Más que 1,0, gran problema. Pero en esa nebulosa entre 0,5 y 1, aquí opera el criterio de experiencia y el criterio práctico. Si puedo o no puedo hacer sentido de los datos que estoy tratando. La kurtosis, para serles bien honesto, es bastante menos importante que el sesgo. Por ende, en torno a la kurtosis no hay mayor preocupación. La kurtosis se usa esencialmente de manera descriptiva y no como un criterio para tomar decisiones acerca de procedimientos que vayamos a utilizar en el futuro. En el caso de los 20 hogares y los hijos que ellos tienen, la kurtosis me arrojó un valor de menos 0,017. Este valor es tan cercano a 0 que para todos los fines prácticos esto se puede considerar una distribución mesocúrtica, es decir, una kurtosis igual o un grado de picudez igual a la curva normal. En estricto senso, la distribución de hijos no es normal. Hay un sesgo, hay una kurtosis.
Pero desde el punto de vista práctico, la desviación de la normalidad es tan pequeña que nosotros podemos tratar esta distribución como si fuese normal, sin preocuparnos por el impacto que eso podría tener sobre nuestros resultados.